El tema del fiscal general de la Nación es parte de un thriller político que comenzó primero en el Senado de la República. Comenzó con el nombramiento de Ernesto Cordero, panista, como presidente de la mesa en el Senado, pero ¿qué cree? Sin el apoyo de los panistas, únicamente con 5 de los 38. Dicen que Cordero es impuesto por el PRI y al mismo tiempo viene antes un golpe al presidente Ricardo Anaya, al presidente del PAN. El presidente, que dicen, al menos dicen todos, quiere ser también candidato a la presidencia de la República. Vaya tema, hoy día tenemos una mesa en la Cámara de Diputados que se encuentra bloqueada y un poder legislativo que está en un impas por un asunto meramente político. Comenzamos, esto es Punto Cero. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Vaya que se ha armado la de Dios es padre, se puso de ampanga ahí en la Cámara de Senadores primero. Hoy, aquí en Punto Cero, Jorge Luis Preciado, quien se lanzó fuerte contra Ernesto Cordero, contra Roberto Gil. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Bienvenido. Bien, Luis, un gusto saludarte. Un gustazo. Oye, cuéntanos, ¿qué pasó en el Senado? Cuéntanos tú la historia. Bueno, son dos momentos, ¿no? El primer momento es el tema del fiscal. La Comisión Permanente del Comité Nacional a la que yo pertenezco sacó una resolución por unanimidad en la que plantean la posibilidad de que el actual procurador no pase a ser fiscal general. Ese es un primer tema y para ello se necesita que no se dictamine en la Comisión de Justicia la minuta que nos envió Cámara de Diputados y por lo contrario se dictamine la iniciativa que envió el presidente Peña más algunas otras iniciativas que presentaron algunos senadores para impedir el pase automático. Pero no es solo por el pase automático, realmente lo estamos haciendo por quien en este momento está en la Procuraduría, que a pesar de que es un compañero nuestro, que fue apoyado por el Senado, en los resultados pues no hemos visto que persiga a los del PRI. Ese es el problema de fondo, es decir, te pongo 3 casos rapidísimos. Agarró a Duarte, ¿no? Lo agarró el gobierno de Guatemala. Lo agarró la Interpol por una orden de México. Sí, pero la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Harfuch. Pero lo dejaron salir. Hasta que se llegó a Guatemala, ya lo detuvo el gobierno de Guatemala para que iniciara un proceso larguísimo para deportarlo a México. Borges lo detuvo el gobierno de Panamá, Yarrington el gobierno de Italia, al fiscal de Sandoval lo detuvo la DEA en los Estados Unidos. El único gobernador que está en la cárcel es Padres y porque se fue a entregar. Entonces cuando tú ves este escenario, Lozoya pues bien campante, quitaba la pena, entonces te das cuenta que no hay la voluntad de investigar a la gente del PRI que está en el gobierno y que ha cometido actos de corrupción. Ese es el problema de fondo y creo que el planteamiento del PAN es un planteamiento serio que además no es solo del PAN. Hace un año todas las organizaciones sociales y todos los partidos políticos se opusieron a este pase automático. Claro. Entonces yo creo que eso lo que generó pues fue un ataque directo a Ricardo Anaya. A ver, mira, hoy escribe, no es cierto, ayer escribía Alejandro Hop. Ricardo Anaya piensa que somos tontitos. Esto lo dijimos los medios de comunicación, lo dijeron las organizaciones no gubernamentales, lo dijeron muchos, no al fiscal carnal. ¿Les valió? ¿Les valió, Jorge? No, mira, ¿qué pasó? No, la reforma del 2013, o sea, hace 4 años, y hace 4 años Alejandro Hop fue al Senado y por supuesto se tuvo esta conversación. Era una reforma gigante, hay que decirlo. O sea, hablábamos de reelección, hablábamos de desaparecer el IFE, hablábamos de la autonomía de Coneval, hablábamos de que la Cámara de Diputados, senadores, alcaldes podrían reelegirse después de 80 años. No era es parte decir, de la reforma política. Quedarnos con el OPLES. Y parte de todo eso era la reforma al sistema de procuración de justicia, creando el fiscal general y la Fiscalía Anticorrupción. Dentro de todo eso había un artículo que obviamente decía el pase automático o generaba que el actual procurador podría en un momento, pero no era este procurador. Eso fue en 2013 con Jesús Murillo Caram, lo cual era todavía más riesgoso. A mí me preocupa que ningún senador de los 38 o 33 que si quieres son hoy y que ningún diputado lo haya visto. Lo observó el senador Corral en aquel entonces, pero bueno, ¿por qué no le hicieron caso? Parte de toda esta discusión, porque tú le decías al PRI o al gobierno, que además estaba muy renuente a que cambiáramos el INE y a que cambiáramos y que metiéramos la reelección, decía, me quitas esto y se cae toda la reforma. Entonces parte de los grandes acuerdos fue en el Senado, porque inicia en el Senado, fue aceptar la reforma con este tema adicional.
Ahora A dicen ver, que... vamos por partes. Javier Corral lo vio y Sí, les claro. dijo, oigan aguas, porque Jesús Murillo Caram se va a convertir en fiscal general y va a durar 9 años en el cargo. Se puede convertir en Se fiscal, puede. sí. Ujú. Esa era una discusión que Sí. había en ese entonces. Obviamente todavía no estaba el tema de los 43, etcétera, etcétera. Ajá. Sí, o sea, todavía Murillo Caram pues, tenía un prestigio importante. Bueno, después de eso, el gran tema se convirtió, bueno, saquemos toda esta reforma y luego vamos haciendo los ajustes pertinentes. 4 años después nos hemos dado cuenta que no es pertinente que alguien muy cercano al presidente de la República y al PRI, pues continúa de procurador después de que Peña se vaya. Neta, 4 años después se dan cuenta de eso, Jorge Porque Luis. no era procurador Cervantes, hay que decirlo. ¿Verdad? Entonces, obviamente, Pero cuando y no ha votaron- habido resultados tampoco. Bueno, lo de los resultados ahorita lo platicamos. Yo Lo también te digo, platicamos. yo solamente pregunto, ¿no? Pero, a ver, neta, 4 años después se dan cuenta de que esa era una mala idea, pues si se lo estaban diciendo las organizaciones. Sí, pero además fíjate que pasaban más cosas, o sea, es decir, lo más grave de que se quede el fiscal carnal no es solo el tema del fiscal, es que dentro de un año va a tener la atribución de nombrar al fiscal anticorrupción Sí. y de nombrar al de FEPAD. Pero Entonces, eso lo sabían ustedes cuando lo ratificaron. claro. Por supuesto, pero no sabíamos qué tipo de resultados iba a dar en el momento que lo ratificamos. Hoy que estamos viendo que no hay el resultado que esperábamos, por supuesto, es importante que se pueda rectificar. Lo que no se vale ahorita es que yo veo en todos los medios, incluyendo en la carta de algunos compañeros, que dicen que es la ley Anaya o la iniciativa Anaya. Eso es mentira. Esto nació en el Senado, Anaya era diputado. Y cuando llegó a diputados, su diputado lo aprobó tal cual lo envió al Senado para que no nos lo devolvieran y se fue y la reforma concluyera. Cuando se inicia la ley secundaria, Anaya era presidente del Senado, no estaba en las negociaciones de los grupos parlamentarios. Entonces hoy le cargan la mano diciendo, es que era una situación de Pero lo cierto Ricardo. es que sí lo votaron, o sea, es un tema, Corral se dio cuenta, dijeron después lo vemos, ahí va, pero sí lo votaron. Jorge Sí se Luis. votó, ¿no? Y de hecho nadie ha negado que se haya votado y nadie ha negado que fue una mala idea aceptar eso con toda la reforma que en ese momento estábamos discutiendo. Por supuesto, Se yo la creo regaron. que es importante rectificar el tema y creo que hoy la sociedad y los partidos políticos están pidiéndole al gobierno rectificar. Peña se dio cuenta hace un año, en 29 de noviembre del año pasado, y mandó la iniciativa. Lo que se va a plantear es, pues agarremos la iniciativa, hagámosle los ajustes y ya resolvamos este entuerto de una vez por todas. Esto es Punto Cero, mi cuenta de Twitter, Luis Cárdenas MX, también estamos en Facebook. Seguimos. Seguimos en Punto Cero, platicamos con Jorge Luis Preciado sobre todo este conflicto, caos político que se ha vivido en los últimos días. A ver, Jorge Luis, entonces, ¿qué pasó? Porque todo, creo yo, se desencadena a partir de esta publicación. Dicen que es una cortina de humo para tapar la riqueza de Ricardo Anaya. No, lo que pasa es que la misma nota nace con mentiras. Te voy a dar dos, que son la base de esto. Dicen que Ricardo Anaya, el suegro de Ricardo Anaya, Don Nino Martínez. que comenzó a crecer su fortuna a partir de que Ricardo Anaya hace 14 años fue particular del gobernador de Querétaro. Francisco Garrido en ese entonces. Nada más que hace 14 años Ricardo Anaya no estaba casado. Entonces no creo que haya conocido al suegro. Entonces realmente dice, bueno, entonces ¿cómo le hizo de entrada, no? Y lo segundo que dicen es que un predio que adquirió y que luego vendió, lo expropió Ernesto Zedillo en 1997. Nada más que en el 97 Ricardo Anaya tenía 17 años, iba a la prepa y yo creo que ni sabía quién era Ernesto Zedillo en ese entonces. Entonces, como que la información está muy forzada pues Claro. a tratar de vender una idea. Después viene una defensa bien interesante de Ricardo Anaya, del PAN en general, y presentan las fotos de los pasaportes con las mismas fotos que se presentan en el Universal y dicen, estas fotos las sacaron de los pasaportes, lo cual quiere decir que para tener acceso a esto tuvieron que hacerlo con el gobierno federal. Y bueno, se pone algo sobre el discurso de construcción de la defensa de Anaya o del mismo PAN, es que el gobierno federal está pegando a Ricardo Anaya. Pero vamos a retroceder un poquito más. Pues no eran bien cuates. ¿No es esto un divorcio? Bueno, yo ¿No creo es así que esto... como que, ¿qué pasó? Yo creo que esto está arropado por la siguiente elección presidencial. Ajá. Y el gobierno pues ya no está preocupado por las grandes reformas con las que inició este sexenio. Está preocupado por quién va a llegar a la presidencia de la República. Y por supuesto, pues ellos empiezan a mover su maquinaria político-electoral. Y por supuesto, uno de los objetivos del gobierno pues es desplazar al PAN.
es decir, que no sea el competidor Morena-PAN nada más, sino que ellos quieren entrar a la contienda, y parte de entrar a la contienda implica desplazar al Partido Acción Nacional. Ahora, afortunadamente, se ha convertido en un frente mucho más amplio con el Movimiento Ciudadano y PRD. Que ya veremos. Yo Pero creo que está cobijado por la elección presidencial, es decir, es normal que para estos tiempos, el día de mañana se abre el proceso electoral, pues empiecen los madrazos, ¿no? Pues eso va a ser, es común. Lo que no se vale es que se le carguen la mano a una gente sola y que se la carguen con mentiras, que es lo que yo discuto. A ver, ¿no? aquí hay un tema, yo insisto y te repito así como la pregunta muy concreta, no estaban muy pegados al PRI. Hay algo que me llamó la atención, podrá ser, y ahorita platicamos del tema, podrá ser traidor, podrá ser lo que tú quieras, pero a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Roberto Gil Suart cuando señala: tenemos que revalorar nuestra relación con el PRI, que ha sido esquizofrénica. Un día están pegados a ellos, al otro se enojan. Yo pienso que Roberto se refería a él mismo, ¿no? Porque un día vota con el PRI y otro día con nosotros y otro día propone una mesa directiva que no tiene nada que ver con su grupo parlamentario. Entonces, yo lo que les dije en tribuna es que a ellos se les olvidó que hace 5 años perdimos la presidencia de la República y ellos siguen como si fueran gobierno, ¿no? Se les olvidó que ya no eran secretarios de Estado, se les olvidó que ya no era el secretario particular del señor presidente. Entonces, pues de alguna manera sigue un tema muy colaboracionista. Yo lo que creo es que es normal que si en las cámaras el PRI no tiene mayoría para sacar los grandes temas, por supuesto tienen que sentarse con la oposición, y en aquellos temas que tengamos coincidencia, pues por supuesto por el bien del país los tenemos que sacar. Tenían el Pacto por México primero, sí fueron muy cuates, Jorge. Sí, y por supuesto que era una agenda muy amplia y creo que va a dar resultados y creo que fue una buena decisión entrar al Pacto por México. Yo sé que esto le toca a Ricardo Anaya de decirlo o no decirlo, en su momento lo hemos preguntado, pero a mí me gustaría conocerlo de alguien que es muy crítico en el PAN. O sea, tú eres muy crítico en el PAN, tú has luchado contra corriente en el PAN en muchas cosas, desde la gobernadora de Colima, varias cosas. O sea, te han tocado los madrazos, como tú dices, dentro del Partido de Acción Nacional. A ver, no podemos recordar a Ricardo Anaya siendo presidente del Congreso. ¿No te acuerdas cómo iba con el presidente, cómo estaba tan cercano, cómo fue creciendo? Bueno, no es un divorcio, insisto. No, lo que pasa, también hay que poner la posición en la que está cada senador o cada diputado. El presidente del Congreso y el presidente de la Cámara de Senadores representa a la institución y por lo tanto, pues obviamente tiene que estar, representa al Poder Legislativo y por supuesto en todos los eventos que está tiene muy que cerca, aparecer. ¿no? Pues siempre ponen a un lado del presidente al presidente de los diputados. No, muy cerca a la derecha y a la izquierda, sino que es como Cordero, hoy fue al informe presidencial. Se habló inclusive hasta de un pacto que no se pudo demostrar, porque obviamente no son cosas que se puedan demostrar, no pides en transparencia. ¿Me puede dar el pacto del PRI y del PAN? Pues no te lo van a dar. O sea, no existe, no está ahí. Pero algo que me llamó la atención, podrá ser volada, no podrá ser volada, cuando Salvador García Soto habla de este pacto que se da en Los Pinos, pues primero niegan todo, y al final resulta ser que se hubo una reunión en Los Pinos. Y o una de dos, o eran cercanos, o eran tan cercanos como para pedir entrar con el presidente de la República y que el presidente te reciba así el mismo día que gana Trump, pues si eres cercano. O la otra, si se reunieron para hacer algún pacto, ¿no? ¿Por qué se pelearon? Mira, yo creo que como dice la Biblia, pero acá lo decimos en el Congreso, por sus votos los conoceréis. Okay. Una cosa es que pactes cualquier cosa fuera de las cámaras y otra cosa es a la hora de votar. Es como el primor, ¿no? Ayer pactó Morena con el PRI la instalación de la Cámara y a la hora de los votos, pues, atrás los fielders, ¿no? Entonces finalmente lo que contó fue un desliz de su coordinadora con el PRI, pero al final del día lo que habló por Morena fueron los votos en el Pleno. Acá pasa lo mismo, cualquiera puede ir de oficioso y sentarse con el gobierno y tratar de llegar a ciertos acuerdos, pero al final del día terminan en las cámaras. Y si las cámaras consideran que lo que se está acordando no es lo adecuado, porque acá se discute, se debate, hay pleito entre los legisladores en términos legislativos, y finalmente aprobamos lo que le haga bien al país, no aquí. O lo que sea mayoría. Ninguna de las cámaras recibe línea directa ni de presidencia, a ver, ni esto de es las bien dirigencias. Interesante. Antes de irnos a un sondeo que tenemos preparado, déjame preguntarte algo, Jorge Luis. Dices que en el Senado de la República se pacta, que no hay necesariamente líneas. Acusa a Ernesto Cordero, acusa a Roberto Gil Suart, que amenazaron a varios senadores desde el grupo de Anaya.
que Es varios una senadores mentira, panistas estuvieron pero es una amenazados. mentirotota, ¿Qué porque dices? ese es el segundo tema. Ajá. Segundo tema, el grupo parlamentario en el Senado entró a un debate con el PRI, que se quería quedar con las dos Sí. órganos, mesa y junta de coordinación. Finalmente, la presión de los 38, casi hay que reconocer, más las del PT y del PRD que decidieron no ir al pleno si no se soltaba una de las dos, logramos que el PRI dejara la mesa directiva para el PAN. Ya que la dejó para el PAN se reunió con sus 38 senadores y decidió en votaciones quiénes iban a ocupar esos cargos. Rosa Adriana Díaz Lizama para secretaria, tu servidor ganó la votación para ser vicepresidente 19-10 y 2 senadoras decidieron participar para presidir la mesa. Una, Adriana Dávila, que apoya a Margarita, coordinadora de Margarita en Tlaxcala, y una que apoya a Ricardo Anaya, que es la senadora Laura Rojas. La estábamos mediando 6 meses. Con esa propuesta fuimos al PRI. El PRI nos dice, no, pues no me gustan. Bueno, el PRI no puede decidir por nosotros. No, porque ustedes deciden quién va, ¿no? Entonces, o sea, siempre ha sido así. Siempre ha sido así durante los últimos, en la historia del Senado, este acuerdo no escrito, desde que se reinstaló el Senado en 1876, no pasaba eso, cada grupo respeta al otro. Entonces aquí lo que pasó, nosotros insistimos en la propuesta, el PRI decía, háganos una nueva propuesta, estábamos en la mesa de acuerdo, cuando por la puerta de atrás, Ernesto Cordero y Roberto Gil y Javier Lozano estaban negociando, no para el grupo, para ellos, las posiciones del Senado. Entonces suben al pleno, votan con el PRI y se quedan con la mesa directiva. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina de este frente. Vamos a hacer una pausa, regresamos, lo escuchamos y bueno, pues con eso finalizamos. ¿Qué va a pasar con ese frente? ¿Qué tan unidos o no están en el PAN? Porque dicen que van a acabar muy disminuidos ambos. ¿Te parece? Por supuesto. Seguimos, esto es Punto Cero. Puede ser, sí. Yo creo que los 3 partidos están como, a pesar de que han estado como muy peleados, como por distintas situaciones, tienen como algo en común que es defender como parte de la sociedad, ¿no? Y derechos de la sociedad. Entonces, también es cierto que el otro partido que no mencionaste tiene como muchas incoherencias en todo lo que ha prometido a la población. Entonces yo creo que sí podría existir esa alianza que... No sé, ahorita no lo creo. Porque por la... Pues prefiero mejor abstenerme el comentario, pero no va a ser una buena recomendación de cómo están las cosas ahorita aquí en el país y no creo eso, pero bueno. No, pues porque cada quien jala para su lado. Cada quien ve sus propias conveniencias. Están tratando de construir una tercera vía, por lo que pareciera entenderse o leerse. Sin embargo, la mayor parte de los ciudadanos, deja tú que tengan una alianza o no alianza, lo que sea, detestan cualquier cosa que sea política, cualquier cosa que sea un partido político. ¿Qué dices al respecto? ¿Qué, ¿Están unidos realmente? Bueno, y lo que pasa es que este frente que se acaba de registrar, el Frente Ciudadano por México, no es solo un frente electoral, es decir, lo que estamos planteando es una coalición de gobierno. Por supuesto, se firmó la intención, apenas entregamos el anillo de matrimonio. Todavía falta que nos autoricen el matrimonio y después buscar al novio o a la novia. Entonces, por ejemplo, ya se pusieron de acuerdo en lo del matrimonio porque hay unos que son en tu partido que no les gusta ciertos matrimonios que dicen son antinatura. Sí, bueno, en ese tema lo estamos haciendo a un lado, pero bueno, estamos viendo que sí coincidimos. Yo creo que hay 3 o 4 temas que coincidimos. El primer tema, que es lo del Frente Ciudadano, es atacar el problema de la pobreza extrema en nuestro país, es decir, un tema de desarrollo social. Es impresionante que tengamos el 53% de los ciudadanos del país viviendo en extrema pobreza. El tema de la impunidad y el ataque a la corrupción creo que es un tema que nos hace coincidir. Y por supuesto, el tema de inseguridad, es decir, y van más de 100,000 muertos en lo que va del sexenio. Entonces, realmente estamos buscando los temas que nos unen. Por supuesto, hay muchas cosas que nos separan y que ideológicamente no nos hacen coincidir. Pero eso lo estamos poniendo a un lado para tratar de ver qué sí hacemos por México en este Frente Ciudadano amplio, por México se llama. Y bueno, la intención es esa. La intención es que no solamente sea de partidos, invitar a las organizaciones, invitar a la sociedad
sociedad civil y sí presentar un frente cogobernante además, porque se firmó el día de antier y dura hasta el 2 de diciembre del año 2024. Sí, no, es un gobierno de coalición lo que están planteando. Claro, y estamos planteando que el secretario de Gobernación se convierta en primer ministro aprobado por las cámaras, otros o jefe de gabinete, secretarios de Estado que sean aprobados por las cámaras y que tengamos una mayoría estable. Hoy sale ahí el rumor, platiqué con Alejandra Barrales hace rato, de hecho, pero ¿sí es cierto? ¿Mancera va como fiscal? ¿Lo quieren impulsar después como fiscal? Ricardo Rafael escribe ahí en el Universal. Yo creo que lo que está planteando la sociedad civil al día de hoy es que no sea alguien con una identificación partidista o que haya tenido un cargo en los últimos 4 años. En el caso de Mancera, sin demeritar su capacidad, pues obviamente fue electo por el Partido de la Revolución Democrática para jefe de gobierno. Claro, por supuesto. Entonces, yo en lo personal no creo que sea una opción y no creo que él lo aceptaría tampoco. Pero bueno, y la realidad es que, bueno, esa es la parte que tenemos pendiente de resolver del fiscal, pero el Frente Ciudadano lo que busca es no solamente ganarle al PRI. Ayer la encuesta de Mitofsky nos daba ya por encima de Morena y del PRI, lo cual es un buen mensaje, pero más allá de eso es para qué queremos este Frente Ciudadano, y yo creo que hemos iniciado con el pie derecho, falta ponernos de acuerdo en el método para elegir el candidato, qué va a pasar con los estados donde tenemos gobernadores y los 300 Dime algo, diputados. como panista que conoce además cómo son estas corrientes panistas, insisto, las candidaturas que has tenido, etcétera. ¿Ves a Margarita Zavala bajándose a favor de un Ricardo Anaya o un Ricardo Anaya bajándose a favor de una Margarita Zavala o a favor de un Moreno Valle? Y hay otra cosa, es claro que los perredistas no votarían por una Margarita Zavala, de por sí creo que les costaría mucho trabajo votar por un Ricardo Anaya y mucho también por un Rafael Moreno Valle. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Cómo le van a hacer? O sea, ¿los egos les dan para eso? No, Sí, yo creo que esa es la magia de la política, ponernos de acuerdo en lo que sí tengamos coincidencias. Por supuesto, el PAN dio su primer paso en la comisión permanente al aprobar el poder firmar la intención. Falta que el Consejo Nacional apruebe ir en coalición o en alianza electoral. Y además definir el método. Y el método no solamente tiene que definirse al interior del Partido de Acción Nacional de cómo se va a elegir al candidato o candidata, sino que es un método que se tiene que compartir tanto con el Partido de la Revolución Democrática como con Movimiento Ciudadano. Esa es la parte compleja que hay que ir construyendo. Es decir, yo no podría descartar a ninguno de los precandidatos o de las personas que han levantado la mano para decir que quieren aspirar a este cargo, pero bueno, lo que importante sería que se sujeten a las reglas que determine. ¿Y esas reglas cuáles van a ser? Pues es el tema, es parte de lo que estamos. Yo conozco las reglas del PAN. El detalle es que sí hay que ponerse de acuerdo con los demás partidos políticos para poder establecer algo que deje satisfechos a todos los que iniciaron este gran movimiento. ¿Cuál se te ocurre? Ese ojo de buen cubero. No me digas que una encuesta secreta que haga el comité así, como la de Morena en Ciudad de México. Obrador a hacerla, ¿no? Sí, pero, ¿no? Yo creo que hay muchos métodos, ¿no? Puede ir desde una elección interna, puede ser una elección abierta, puede ser una encuesta ponderada, acordada por los partidos políticos, o un gran acuerdo político, que también es válido, ¿no? Donde todos ganan un poco y nadie pierde mucho. Entonces yo creo que sí hay forma de ponernos de acuerdo, lo hemos hecho en muchos estados donde hemos coincidido. Acuérdate que acabamos de ganar 9 de las 12 gobernaturas y 4 de ellas íbamos en coalición con el PRD. Entonces tampoco se nos dificulta, por lo menos a quienes somos aliancistas como tu servidor, poder poner todo sobre la mesa y poder hacer una buena distribución del pastel sin necesidad de que haya un pleito por quedarse con todo, ¿no? Estaremos atentos al tema. Jorge Luis Preciado, un placer verte en este espacio. Gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana tempranito desde las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Pásela muy bien, bye bye.